¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de la llave Psi de todos los lunes. ¿Cómo están? Un gusto estar por aquí nuevamente en este espacio habitual para que podamos repensarnos, para que podamos encontrar justamente un lugar de reflexión crítica, de discernimiento. Esa es la gran propuesta, el gran desafío. Bueno, quienes aún no me conozcan, en la caja de comentarios de YouTube van a encontrar ahí todos los medios de contacto para poder comunicarse. Esto es un espacio, hola Ana, ¿cómo estás? Es un espacio interactivo, de modo que la idea es que se animen a participar, a preguntar, a comentar, a proponer los temas que a ustedes les puedan ser de interés, más allá de las secciones habituales. Quienes sí se conecten asiduamente saben que vamos atravesando la clínica con distintos casos o historias vigentes, actuales, los mitos, y su aplicación, por supuesto, en la práctica, que es lo que me interesa, el arte en sus distintas expresiones y también cómo se integra, toda la parte de la que habitualmente no se habla, la espiritualidad, la trascendencia, eh, la metafísica. Y como por ejemplo la sección que nos toca hoy, a la que yo llamo caja de herramientas, para justamente poder encontrar la posibilidad de pensar de otra forma, es decir, apostar justamente a un pensamiento complejo y donde todo se va integrando con todo. Las distintas secciones están unidas, están entrelazadas, los distintos temas, de hecho, si ustedes van haciendo un seguimiento, van a encontrar que siempre hay como un encuentro, un cruce, más allá que esto no dé nunca por cerrado nada, sino todo lo contrario. Bueno, sin más, vamos a ir al tema, que esto está, el título está extraído de un libro que pertenece a un filósofo, por eso yo eh, ponía en el título psicofilosofía, porque ahí vamos a hacer también eh, un linkeo entre la psicología y la filosofía. Y esto pertenece concretamente a una obra que se llama así, El arte de tener razón, o una dialéctica erística, ahora vamos a ver por qué, o en concreto dialéctica erística o el arte de tener razón, esto sería el título completo. Y pertenece a un filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer, considerado uno de los más brillantes del siglo XIX y de mayor importancia en lo que es la filosofía occidental. De los primeros en manifestarse, sitúense en esa época, en manifestarse abiertamente como ateo, y máximo representante del pesimismo filosófico. Esto es una postulación desde este lugar, ¿no? Desde el pesimismo filosófico, de que vivimos en el peor mundo posible, donde el dolor no tiene fin y nuestro destino va a estar marcado por un deseo inalcanzable. Liguen esto al psicoanálisis, como que de alguna manera fue contemporáneo a lo que ya iba diciendo Freud. Además de negar el progreso de la civilización y de la naturaleza humana. Si tuviéramos que encuadrar esta filosofía
Diríamos que es una filosofía voluntarista, es decir, entendiendo una voluntad como una fuerza irracional que impulsa todo el universo. Pero paradójicamente, a su pesimismo, a este pesimismo que proponía Schopenhauer, al mismo tiempo, y vean acá lo interesante de esto, cómo se va, porque me interesa justamente que juguemos entre estas contradicciones, estos opuestos en tensión, fue influenciado por la filosofía oriental, en especial el hinduismo, el budismo, viendo en la contemplación estética, como por ejemplo el arte, y en el ascetismo, una forma de liberación espiritual frente al deseo. Y ya metiéndonos de lleno en su obra, él va a separar lo que es la verdad objetiva de la dialéctica. Va a decir que la realidad es una representación subjetiva y va a hablar, ¿por qué el título de este libro? De una dialéctica erística, porque esta fue la escuela griega de finales del siglo IV que ha regido el debate y la argumentación. De manera que la dialéctica erística es el arte de discutir. Unan esto a lo que ya hemos visto en las charlas de aprender a dialogar. Pero discutir, ojo acá, que lo que él va a recalcar, de una manera que se busque la razón por vía lícita o ilícita, o como el latín dice, por fas y por nefas, vía lícita, vía ilícita. Entonces, lo que le interesa a la dialéctica no es la verdad, sino la validez y la aprobación, y Schopenhauer va a fundar el sentido de este saber en una maldad innata que él considera en el ser humano. Para él, el hombre es naturalmente mentiroso por vanidad, por charlatanería, por deshonestidad, y está más llevado, va a decir él, por sus impulsos de hablar antes que de pensar, y aún dándose cuenta, va a persistir en hacer pasar lo falso por lo verdadero. Y para peor, aún siendo derrotado por otro que demuestre su equivocación, no lo va a reconocer y se va a lamentar por no haber utilizado mejores argumentos o medios para pensar. Entonces, no discutimos por amor a la verdad, sino por tener razón a cualquier costo. Esta es la esencia justamente de lo que quiere dejar en claro en esta obra. Y bajo esta lucha de poderes se van a esconder el poco entendimiento y una voluntad que gira como el viento. Y donde ganar va a ser la única premisa. Como a la mayoría no le falla tanto la lógica, pero sí la dialéctica, donde a menudo vamos a encontrar trucos que generan confusión, refutaciones engañosas y que permiten ganar discusiones nuevamente, no precisamente por lo válido de los argumentos, sino por la habilidad y la astucia en el manejo de su defensa. Si la lógica se ocupa de la forma de las proposiciones, esto ya lo vimos en la charla de sofismas y falacias,
La dialéctica se va a encargar del contenido y el valor de esas proposiciones, es decir, los conceptos. Aristóteles fue quien estudió metódica y analíticamente, pero me refiero a la dialéctica, pero sin adentrarse en su propósito práctico, que es lo que ahora sí retoma Schopenhauer. Ustedes ya saben, dudas, preguntas, comentarios, para eso están los chats, tanto Facebook, Instagram como YouTube. Vamos a hacer un breve recordatorio de aquello de Aristóteles, que es lo que se nos ha enseñado los que hemos pasado por la facultad, justamente a través de su lógica. Bueno, partimos de una tesis. Esto es lo que dio origen a todo lo que conocemos como pensamiento lógico o deductivo. Partimos de una tesis o de un problema al que le van a seguir axiomas que tienen que servir para resolverlo. El asunto va a ser cómo se relacionan entre sí los conceptos, que es a través de 4 maneras. A partir de su definición, a partir de su género, a partir de su característica particular, su marca esencial, o a través de una cualidad cualquiera, sin importar si es singular o exclusiva o no, es decir, un predicado. El problema de toda discusión está en una de estas relaciones. Esta va a ser la base de toda la dialéctica. En sus 8 libros de los tópicos, Aristóteles presenta el conjunto de todas las relaciones en las que los conceptos se pueden vincular recíprocamente y con respecto a estas 4 clases indica las reglas para toda posible relación. Es decir, cómo debe comportarse un concepto con respecto a otro para ser su marca o su sello, su accidente o su cualidad, su género o su definición. ¿Qué errores suelen suceder durante la formulación? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Y cómo refutar la formulación del otro. Y Aristóteles va a llamar locus, esto se entiende como tópico, a la formulación de cualquiera de estas reglas o relaciones conceptuales, sumando, contabilizando en total 382 lugares o formas. De aquí es donde surge ese nombre, el nombre de tópicos, en plural. Igual esto lo vamos a ver ampliado, va a ser motivo de otra charla. Volviendo a la dialéctica, que en realidad, o siguiendo con la dialéctica, pero lo que me interesa compartirles son recursos para defendernos de ataques argumentativos de todo tipo, especialmente contra los desleales y atacar la exposición del otro sin contradicciones ni refutaciones. Si bien erróneamente se ha llamado a la dialéctica la lógica de la apariencia, Schopenhauer dice que esto es una injusticia porque la dialéctica es necesaria saber usarla aún tengamos razón, aún nuestros argumentos sean perfectamente válidos. Y esto para saber reconocer las operaciones arteras para desactivarlas o devolverlas a quien las emite. En otras palabras, no es más que aprender a defender lo que decimos e invalidar lo del otro. Me refiero a invalidar, por supuesto, cuando es malintencionado o cuando es justamente un razonamiento inválido.
¿Está? Cuando no es razonable. De hecho, a veces no hay una mala fe declarada, sino que ciertamente lo que creemos es estar convencidos de estar en lo verdadero y la función ahí de la dialéctica se va a parecer, dice Schopenhauer, a la de un maestro de esgrima, que no anda preguntando quién tiene razón sobre la disputa que llevó al duelo. Entonces él va a asociar la dialéctica a una esgrima intelectual para tener razón en las discusiones. Entonces ahora vamos a ver lo que es la base de toda dialéctica. Yo antes les hablaba, refiriéndome a Aristóteles, de una tesis o un problema, no importa si surge de nosotros o de nuestro adversario, pero él va a decir que para refutarla hay dos modos y dos vías. Tenemos, en primer lugar, el modo ad rem, esto quiere decir con referencia a la cosa, y el modo, esto les va a resultar familiar si han visto aquella charla, ad hominem, esto es con referencia a la persona, o, vamos a ver otra manera, ya les voy a decir más adelante su nombre, que es respecto al marco de concesiones hechas por el adversario. Es decir, no centralizado en la persona, pero sí en cuanto a su marco, es decir, aquello que ha reconocido o aceptado o forma parte de su, por ejemplo, de sus principios o valores. Y las vías de refutación pueden ser directa o indirecta. La directa va a atacar la tesis en sus fundamentos y la indirecta en su consecuencia. La directa muestra que la tesis no es verdadera y la indirecta que no puede ser verdad. Entonces, las refutaciones directas podemos hacer dos cosas. O mostramos que los fundamentos del enunciado son falsos, es decir, negamos tanto la premisa mayor o general como la menor o la particular, y atacamos así la consecuencia, la forma de la conclusión. Y en las refutaciones indirectas utilizamos dos recursos que pueden ser la reducción al absurdo o la prueba indirecta. Al revés de la forma directa que yo les comentaba recién, que parte de premisas verdaderas para llegar a conclusiones verdaderas, esta manera, la indirecta, parte de la negación de aquella proposición que se quiere probar y si al llegar así a una contradicción o conclusión absurda, inferimos que la proposición secundaria es falsa y la proposición original verdadera. Yo ahora les voy a dar algunos ejemplos. De manera que Schopenhauer dirá que para discutir o argumentar tenemos que acordar algo fundamental desde el comienzo. Esto sería un dicho en latín que dice, con quien niega los principios no se puede discutir. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, como les dije, de sus estratagemas. Y este nombre es muy interesante, no es inocente, porque nos dice todo. Esto alude a un ardid de guerra mediante la astucia, mediante
el fingir mediante el engaño. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, las voy a ir, son en total 38, hoy vamos a tratar de llegar, bueno, hasta donde se pueda, por ahí un poquito más de la mitad. Eh, y se las voy a ir enumerando. La primera se llama amplificación. Esto es expandir la afirmación que hace el adversario mucho más allá, exagerarla, agrandarla y hacer lo opuesto con la propia. ¿Cuál es el punto de esto? Que cuanto más general se haga una afirmación, a más ataques va a quedar expuesta. Y el antídoto contra la amplificación es la concretización. Él va, en su libro, Schopenhauer, usa el siguiente ejemplo. El sujeto A dice, la paz de 1814 incluso devolvió a todas las ciudades hanseáticas alemanas su independencia. El sujeto B responde con una instancia in contrarium, esto sería una instancia en contrario, que Danzig, que había conseguido su independencia gracias a Bonaparte, la perdió con aquella paz. Y A, el sujeto A, se salva de esta manera. Yo dije todas las ciudades alemanas. Danzig era una ciudad hanseática polaca. ¿Se entiende? El punto es justamente refutar lo que el otro está afirmando, dándonos cuenta de cuál es el engaño o el enredo, perdón, donde nos quiere hacer eh, que caigamos en su trampa. Y muchas veces se recurre a este tipo de afirmaciones donde se pone dentro de lo general algo que es particular o viceversa, o se distorsiona. Bueno, lo vamos a seguir viendo. Segunda estratagema. Esto es usar la homonimia. ¿Esto qué quiere decir? Lo vimos también en aquella vez de las falacias y los sofismas. Son palabras que se escriben o que suenan igual, pero que tienen un significado diferente. Es decir, comparten la forma, pero no el significado. Y se la usa tomando la palabra en un significado equivocado o descontextualizado para refutar un argumento. Ejemplo. Sujeto A, nuevamente, le dice a B, aún usted no está muy iniciado en los misterios de la filosofía kantiana, y B responde, mire usted, en donde hay misterios no quiero saber nada. Bueno, aquí la cuestión, se comparte la palabra misterios con dos sentidos totalmente distintos. Hay otro ejemplo que ilustra Schopenhauer en su libro, donde se confunde el honor del buen nombre con el honor de caballeros. Esto, por supuesto, corresponde a otra época, ¿no? Propio de el medioevo, donde se retaban a duelo cuando se ofendía el honor en un sentido de dignidad, en tanto el honor del nombre se relacionaba con un acto que podía ser reparado, tenía que ver más con una acción irresponsable, una negligencia, es decir, una era de carácter personal y la otra no. Estratagema 3. Esto es ampliar
la afirmación que se ha formulado en forma relativa o distorsionar su significado para después refutarla según esta última. Ejemplo, imaginemos la afirmación: el agua hierve a 100 grados Celsius. ¿Cómo usaríamos acá la estratagema? Bueno, si quiero distorsionar, puedo agregar la condición de con una presión atmosférica normal, con lo que la afirmación ya queda refutada porque no es válida en todas las circunstancias. ¿Se va entendiendo? Y un ejemplo de llevar lo relativo a lo general podría ser, por ejemplo, toda expresión creativa es una forma de arte. Con lo cual, esto lo podemos refutar muy sencillamente, ya que la expresión creativa es un concepto general que incluye al arte como una de sus formas. Pero el arte, además de creatividad, requiere de intención estética y de dominio técnico. ¿Está? Estratagema 4. Esto sería ocultar la conclusión y manipular al adversario haciendo que acepte las premisas de a una y en forma dispersa para que no se dé cuenta de la direccionalidad de nuestro argumento. Se usa mucho este recurso en ventas, por ejemplo, cuando se piden donaciones y se disfraza el razonamiento bajo la premisa de hacer el bien o de ser bueno, de ser mejor persona, de ser solidario, en lugar de pedirla directamente y dejar al descubierto la verdadera intención. Estratagema 5. Usar premisas falsas para demostrar la propia tesis o refutar la del adversario, pero que son válidas ad hominem o ex concessis. Esta era la que les había prometido, que venía como junto con la de ad hominem. Es decir, una hace referencia a la persona y la otra a sus concesiones, es decir, a esas, vamos a decir, pisadas de palito que comete el adversario, a esas concesiones que nos da, esas ventajas que nos da a partir de sus propios errores. Y esta estratagema se va a dividir en dos: refutación de tesis falsa del adversario mediante otra tesis falsa, pero que él acepta. Esta es la forma justamente ex concessis, es decir, se argumenta tomando el marco referencial o el sistema de pensamiento del oponente, aunque esté equivocado, y esto funciona porque partimos de sus propias premisas que, aunque incorrectas, nos permiten llegar al resultado que queremos, que es la invalidación de su tesis, pero no de la nuestra, por supuesto. Y por otro lado, demostrar, esta es la otra forma, demostrar nuestra propia tesis con premisas falsas, pero aceptadas por el otro, válidas ad hominem, y que esto es posible porque la conclusión verdadera puede derivarse de premisas falsas, pero no al revés. ¿Cómo sería esto? Estos son los ejemplos que yo les había prometido. Veamos así. Primer caso. Conclusión verdadera a la que podemos llegar de premisas falsas. Si yo digo, premisa número 1, todos los gatos tienen 9 vidas, que es falsa. Premisa número 2, el gato con botas es un gato, que es verdadera. Conclusión, el gato con botas tiene 9 vidas.
que es verdadera, pero derivada de premisas falsas. A ver, acá tendría que corregir la segunda y poner también una falsa. Vamos a decir, eh, el gato con botas existe o es real, que sería una premisa falsa. Y entonces llegaríamos a la conclusión de que el gato con botas tiene 9 vidas, que sería una verdadera derivada de premisas falsas. Segundo ejemplo, esto es al revés, es decir, a partir de premisas verdaderas, llegar a una conclusión falsa. Premisa número 1. Todos los pájaros pueden volar, obviamente verdadera. Premisa número 2. Los pingüinos son pájaros, verdadera. Conclusión, los pingüinos pueden volar, falsa. ¿Se entiende? Estratagema 6. Disfrazar el argumento usando otro nombre a las palabras o dando por supuesto en general aquello que es muy discutible en particular. Alterando el orden de dos cosas consecuentes una de la otra o para demostrar un criterio de universalidad, admitir a la fuerza todos los casos. Ejemplo, esto de dar otro nombre a las palabras. Reemplazo términos. En lugar de decir honor, hablamos de buen nombre. En lugar de decir virginidad, hablamos de virtud. Esto de intercambiar conceptos, alterar el orden, usar animales de sangre roja en vez de animales vertebrados, lo cual es discutible. Y postular la consecuencia, esto de es lo de alterar el orden, lo otro es de vuelta intercambiar los términos. Si se debe demostrar A, se postula B cuando B es una consecuencia de A y viceversa. Estratagema 7. Utilizar preguntas estratégicas para confundir o desorientar al adversario y obtener conclusiones parciales y precipitadas dirigidas hacia, obviamente, nuestra argumentación. Para esto, ¿qué se hace? Se pregunta mucho y muchas cosas de una vez, no solo para ocultar lo que queremos que el otro admita, sino para obtener respuestas que nos van a ser útiles a nuestro objetivo, porque si el otro es lento de comprensión, va a quedar atontado y no va a prestar atención a sus propios fallos o lagunas. Esto sería como una maniobra de distracción y al mismo tiempo de saturación. ¿Se va entendiendo? ¿Cuál es la idea de esto? Porque esto se utiliza sobre todo muchísimo en efectos de manipulación. Entonces es darnos cuenta cuando nos están queriendo vender gato por liebre. Sobre todo, está más que decirlo, es un recurso que se utiliza muchísimo en política, donde hay poder mal utilizado, ¿no? Estratagema 8. Encolerizar al adversario, haciéndolo enojar para que se nuble su juicio y no pueda seguir razonando con claridad. Así va a quedar vulnerable y para esto vale todo tipo de recursos. Se lo trata con desdén, se lo indigna,
Se lo incomoda con preguntas capciosas, interrupciones, comentarios despectivos, insolencias. Se lo saca de quicio para que quede atrapado en la emoción y pierda los estribos y se equivoque. Estratagema 9. Hacer las preguntas desordenadamente para engañar al adversario sobre la dirección o la motivación que queremos tomar para que no pueda anticipar la conclusión y al mismo tiempo usar sus respuestas para nuevas conclusiones que pueden ser contradictorias. Contradictorias, por supuesto, para su caso y que a nosotros nos sirven a favor. Estratagema 10. Si el adversario niega intencionalmente las preguntas que nos servirían a nuestra tesis, preguntarle lo opuesto, si esto fuera necesario para defenderla, o al menos darle ambas opciones a elegir de manera que no se dé cuenta de cuál es la que queremos que afirme. Esto, en otras palabras, es el arte del uso de la ambigüedad y del engaño una vez más, haciendo parecer lo que no es. Ejemplo, se va a debatir la implementación de una nueva ley, si es buena o mala. Esto, típico ejemplo. Entonces, uno de ellos, de los argumentadores, le pregunta al otro, ¿cree usted que aumentar, supongamos, la inversión en educación podría reflejar un impacto en la productividad a largo plazo o que podría generar un aumento en el gasto público a corto plazo? Depende cómo lo tomemos, habrá quienes consideren beneficiosa una cosa, perjudicial otra. Por eso es importante saber cómo piensa nuestro adversario. Pero lo importante que tenemos que ver en este ejemplo es que cualquiera de las opciones que se elija incluye a la otra, están vinculadas, porque eligiendo a corto plazo va a afirmar que a largo plazo podrá llevar a un aumento, bien digo, en la productividad. La trampa está en cómo está formulada la pregunta, porque no importa qué elija, ambas opciones son vinculantes. ¿Está? Esto es fundamental. Estratagema 11. Inducir al adversario para aceptar una generalización a partir de casos particulares que él mismo ha reconocido. Esto se hace de manera implícita y no explícita, tomando sus propias concesiones, sus propios errores, y aprovechando la memoria del auditorio, de los presentes, que van a reforzar nuestra impresión, se van a poner de nuestro lado. Dicho de otra manera, se lo deja hablar para que se enrede solo en sus propias contradicciones. Ejemplo, vamos a discutir ahora la eficacia de un sistema, no importa, económico, educativo, de salud, el que ustedes quieran, esto también es un ejemplo, un caso típico, caso modelo, que ha funcionado muy bien en otro país. Para lo cual, nuestro adversario recurre a testimonios, esto también es un recurso muy usado, entonces lo dejamos hablar y le pedimos más detalles, sabiendo ya de antemano que siempre va a haber efectos imprevistos y diferentes que son inherentes a cada cultura, que lo que ha funcionado en otra parte no garantiza que funcione
Esto es como la experiencia de McDonald's en Bolivia. Fracasó. Usando este mismo ejemplo, nuestro adversario podría decir, bueno, pero esto ha funcionado en todo el mundo occidental, por lo menos, también en algunos casos de Oriente, ¿por qué no funcionaría aquí? Bueno, justamente, siempre hay una excepción. Y por supuesto, podemos recurrir a... Uy, perdón que se me ha apagado la luz. Vamos, porque si no nos quedamos a oscuras. Bueno, a ver, ahí va queriendo. Ahí está. Perdón, cosas que pasan o vivo. Eh, Decía, podremos maximizar y dramatizar a nuestro favor miedos al cambio, todo lo que puede salir mal, además de otros muchos errores o puntos en blanco que pueda justamente habilitarnos nuestro rival. ¿Está? ¿Venimos bien? Bien, muy calladas. Me gustaría saber si se va entendiendo, si es muy complicado. Estratagema 12. Usar comparaciones que nos favorezcan. No importa, recuerden esto, no importa su objetividad o precisión. Acá lo que cuenta es ganar la batalla retórica. ¿Vieron que ahora se habla tanto? La batalla cultural es esto. Es como decía Goebbels, miente, miente, que algo quedará. Entonces, es ganar, como decía Schopenhauer, por fas y por nefas, vía lícita o vía ilícita. Lo que cuenta es ganar. Es una lucha de poder. Y esto se hace maximizando los aspectos positivos de nuestra argumentación y minimizando los negativos. Y esto lo vemos, por supuesto, en los debates políticos, donde lo que importa es la victoria retórica. No cuenta, y esto es muy importante que lo justamente aprendamos a distinguir, que veamos quién está debatiendo contenido y quién simplemente subestima al electorado, se aprovecha de cuestiones técnicas, tecnicismos que por ahí no conoce, no sabe, y se debate forma, no fondo. Se debate qué tan convincente, qué tan creíble es. No sé lo que está diciendo es la verdad. ¿Qué tan creíble? Puede estar diciendo un disparate total, pero si se le cree, gana. Cualquier parecido con la realidad. Ejemplo, no es lo mismo, y acá voy a apelar a un episodio de Los Simpson en el que Lisa es presidente, y no es lo mismo decir que se va a aplicar un ajuste, vean bien las palabras, la selección de las palabras, un ajuste temporal reembolsable, como dice ella, para no decir aumento de impuestos. Si yo digo ajuste temporal reembolsable, esto suena mucho más delicado, más lindo, y donde las palabras claves son temporal y reembolsable. Entonces, comparen esto con el ejemplo anterior que yo daba de la experiencia que salió bien en otros países, más allá de que los casos no sean similares. Es decir, veamos la importancia en qué palabras se usan y apelando a esto que yo decía del público poco informado, por no decir ignorante.
Y otras formas de usar este recurso es buscar sinónimos que puedan ser más beneficiosos o no tanto, según lo que nos interese. Es decir, no es lo mismo que yo diga, refiriéndome a un culto religioso o espiritual, de un lado lo puedo llamar fe, del otro lado lo puedo llamar superchería. Por eso se revela la intención de quien lo dice por cómo nombra las cosas. No es lo mismo hablar de custodiar que de encerrar. El sentido es muy diferente. Y este es el recurso, esta es la estratagema que más usamos instintivamente. No es lo mismo hablar de fervor que de fanatismo, de desliz que de infidelidad, de preferencia que de amiguismo o de acomodo. ¿Está? Estratagema 13. Esto se llama presentar lo opuesto a lo que pensamos y dar a elegir. O sea, expongo la tesis contraria de una forma exagerada, estridente, para que nuestro oponente se vea tentado a rechazarla y aceptar la nuestra. Ejemplo, esto es lo que Schopenhauer pone en su libro. El adversario tiene que admitir que uno tiene que hacer todo lo que su padre le dice. Entonces le preguntamos, ¿se debe obedecer a los padres en todas las cosas o desobedecerlos? Ahí lo ponemos en un problema. O cuando, si se refiere a algo como a veces, le preguntamos si con a veces quiere decir pocas veces o muchas. Y que diga, por supuesto, muchas, por ejemplo. O si comparamos el gris con el negro y lo llamamos blanco, o después el blanco con el gris y lo llamamos negro. ¿Se va entendiendo? Bien. Estratagema 14. Esta es una jugada del descaro, es decir, tratar de dar como demostrada una conclusión, aunque no se infiera de las respuestas del adversario, aprovechándonos de si tenemos una voz lo suficientemente poderosa o poderosa en el sentido que sea intimidante o de la timidez o hasta la estupidez del rival. Hola, consultores, ¿cómo va? Es como si lo dejáramos estupefacto, sin poder reaccionar por una movida audaz, sin escrúpulos, que impone una conclusión que no está justificada. Es decir, no la ve venir hasta que ya es demasiado tarde. Esto es como hacer un gol en, no sé, en la primera jugada. Esta estratagema se llama falacia non causae ut causae. Esto quiere decir engaño producido al tomar lo no fundamentado por el fundamento. Estratagema 15. Esta es una táctica por la cual introducimos una proposición secundaria que va a estar aparentemente relacionada con la principal como mecanismo de distracción. O sea, vayan viendo que siempre los recursos son distracción, amplificación, engaño. Hola, HJB, ¿cómo va? Em, Ocultamiento, precipitación, son todas maniobras que suenan hasta como muy militares, por eso lo de las estratagemas, por eso usó esa palabra, para poder
desorientar al adversario y ganar la partida. Para esta en particular hace falta una insolencia extrema. ¿Cómo funciona? Se presenta una afirmación que puede sonar a verdadera, pero que es de difícil prueba, generando dudas en el oponente. Entonces, en lugar de insistir, se introduce una segunda argumentación que sí es correcta, pero no del todo evidente. Por lo que si el adversario la acepta, esta segunda, podemos asumir que también acepta la primera, y si la rechaza, lo podemos reducir al absurdo, demostrando que su rechazo implica aceptar una conclusión absurda. O, de última, ganar tiempo mientras pensamos otra estrategia. Yo sé que así suena medio complejo, voy a dar un ejemplo. Presentamos, por ejemplo, el argumento paradójico de que los animales entienden como lo hacemos los seres humanos. Como esto, por supuesto, no lo podemos probar, proponemos una segunda tesis, un segundo argumento que va a decir que los animales pueden imitar a los humanos mediante la observación. Si nuestro adversario acepta esta segunda tesis, podríamos deducir que esto demuestra un grado de razonamiento de los animales, por lo cual estaría aceptando también la primera, y si la rechaza, que no pueden aprender, que los animales no pueden aprender nada, lo que es lógicamente absurdo. O sea que por A o por B ganamos. ¿Se entiende? Porfa, dudas, comentarios. Hola Isabel, ¿cómo va? Estratagema 16. Se llama, esto ya hemos visto de qué se trata, pero ahora va a quedar como mucho más claro, argumentación ad hominem o ex concessis. Esto es, buscar contradicciones en las afirmaciones, principios o, ¿cómo estás Isabel? Sí, tanto tiempo. En los principios o acciones del adversario para usarlas en su contra. Es decir, tomamos lo que nos da y lo usamos en su contra. Podemos usar cualquier cosa, cualquier lapsus o acto fallido que vayan en contra de su discurso, de sus valores, de las personas o instituciones que dice defender. Esto está también clarísimo. Vean los debates políticos, se utiliza todo esto todo el tiempo. Es cuando cuando se ataca a la persona, por ejemplo, no, pero vos cuando tal cosa decís que defendés tal cosa y sin embargo hiciste tal otra, se ataca directo a la persona o se ataca directo a sus principios, sus acciones, sus valores, sus creencias. Ejemplo, por ejemplo, tenemos a quien defiende la eutanasia. Entonces le disparamos directamente, ¿por qué no te matás vos? Así, sin reparos. O si, por ejemplo, dice que no está teniendo una experiencia gratificante en el lugar donde está, en la ciudad donde pueda estar de paso, directamente se le dice, ¿por qué no te vas? Y esto pasa, y hoy más que nunca, no solo acá, sino es como una lamentable tendencia mundial. Es decir, de una manera u otra, provocar su incomodidad, pero al máximo, para justamente alterarlo. Y vuelvo a marcar esta diferencia. Ad hominem es ataque directo a la persona. Sos tal cosa.
Ya no discutimos argumentos, es ataque personal. Y ex concessis a las propias concesiones que nos hace a través de su palabra o su conducta, buscando justamente las inconsistencias. Ah, pero vos no decías tal cosa, pero ahora estás diciendo tal otra. Sus propias eh, falsaciones, sus propios errores. ¿Está? Las estratagemas que siguen, 17 y 18, las podríamos resumir en desviar la 17 e interrumpir la 18. Esto es, cambiar drásticamente de tema, y esto se usa por ahí más en ámbitos laborales donde se quiere, no sé, estamos peleando, por ejemplo, un aumento y nos salen con cualquier cosa, se utiliza a propósito. O usar otro argumento que no tiene nada que ver para no responder a la objeción o directamente interrumpir el debate. No sé, toses, eh, generar distracciones, sintomatizar, angustiarse, dramatizar. Insisto, esto es cualquier recurso lícito o ilícito. Estratagema 19. Si el adversario nos pide explícitamente alegar algo en contra de algún punto concreto de su afirmación, pero no tenemos nada adecuado, tomamos el tema de manera general y argumentamos así en su contra. Esto es otra forma de disuasión saliendo de lo específico hacia lo general. Por ejemplo, si tenemos que contestar sobre por qué no es confiable una determinada hipótesis científica, imaginen una nueva teoría que se quiere probar, salimos de la cosa concreta y nos vamos a lo general, hablando de lo engañoso, lo dudoso que es el saber humano, es decir, quién puede saber, llegar al conocimiento, a una verdad objetiva, las teorías van y vienen, qué tan demostrable puede ser, y damos montones de ejemplos justamente que invaliden el argumento. Estratagema 20. Si obtenemos del rival una concesión a alguna de nuestras premisas, no vamos a seguir preguntando, sino que concluimos ahí en forma abrupta e inmediata. Esto yo lo llamo dar por concluido el tema. Aún nos falten más premisas, las damos por concedidas y precipitamos la conclusión. Acá también, esto que ya habíamos visto antes, se aplica la falacia non causae ut causae, esto es la falacia que es tomar por fundamento lo que no es. Es decir, hola Ro, ¿cómo va? Ante el primer sí, listo, concluimos, cerramos. O sea, fíjense que a lo que yo les decía de distracción, engaño, provocación, acá le sumamos falta de escrúpulos, audacia, insolencia, bueno, todo este tipo de recursos. Estratagema 21. Esto es, cómo responder un argumento sofístico o aparente. ¿Esto qué quiere decir? Es un argumento que parece válido, pero que esconde una falacia. En lugar de refutarlo, le respondemos con otro argumento igual.
priorizando siempre, siempre, siempre la victoria sobre la verdad. Esto es la esencia de lo que este autor, este filósofo Schopenhauer, llama el arte de tener razón. Acuérdense, este tipo creía en una maldad inherente del ser humano, en una naturaleza vil y engañosa, por el cual la gente tiende a preferir ganar una discusión a cualquier costo, tenga o no razón. Priorizar la victoria sobre la verdad. Entonces, si recurre a un argumento ad hominem, un ataque a la persona, usaremos un contraargumento ad hominem ex concessis, atacando a la persona más sus probables concesiones inconsistentes. Las últimas dos por hoy, pero hemos visto la mayoría, pasamos más de la mitad. Estratagema 22, esto es no admitir una proposición que se parece al problema que se discute porque podría llevar a su conclusión. En otros términos, nuestro rival intenta utilizar una afirmación muy cercana, que se parece mucho a la tesis principal, pero que no es exactamente igual. ¿Para qué? Para alcanzar un triunfo rápido. Esta es como la inversa de la que yo les decía de apurar la conclusión. Nosotros lo que vamos a hacer, si estamos del otro lado, es negar, aduciendo que se trata de una petitio principi, esto es presuponer la conclusión. Es decir, fíjense, de un lado es precipitar, del otro es nos defendemos, dice, no, pará, no presupongas, porque se puede confundir con facilidad una tesis que en apariencia se parece al problema con el problema mismo. Y así, por supuesto, vamos a evitar que nuestro oponente gane usando su mejor argumento. Esto, por supuesto, también se utiliza muchísimo en el terreno jurídico. Si alguna vez han tenido la posibilidad de ver una carta documento, cómo se responde, bueno, cómo se responde o cómo se arma, sigue todos estos lineamientos de la lógica. Ejemplo, imaginen la siguiente tesis. Dios existe porque así lo dice la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos dos premisas en una. Dios existe y la Biblia es la palabra de Dios. Cada una se basa en la otra. Por lo que esta estratagema lo que intenta es separarla para que el rival demuestre la existencia de Dios de manera independiente, cosa que por supuesto es imposible, y lo que va a dejar su argumento muy, muy debilitado, por no decir perdido. ¿Está? Y la última por hoy, esto es la 23, llevar al adversario a la exageración de su afirmación original para refutarla y hacerle creer que se ha refutado la tesis original. ¿Para qué es esto? Se lo busca sacar de su marco, llevándolo a extremos que lo desestabilicen y lo perturben. Y para esto podemos generar contradicción y discordia. Es decir, al contradecirlo, naturalmente va a intentar defender su punto y va a ampliar su afirmación, lo que lo va a dejar más expuesto a errores, a que se equivoque. Pero tenemos que tener cuidado porque esto mismo puede hacernos a nosotros. Y en ese caso, frenarlo súbitamente y como reconducirlo a los límites al expresar
yo dije tanto y no dije más nada. Es decir, lo que dije fue esto y hasta ahí, no más allá. Se lo enmarca, se lo encuadra, se lo limita. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios que hayan quedado? ¿Se entiende el sentido de que veamos esto? Esto es para que justamente nos demos cuenta cuando nos están queriendo engatusar, ya sea desde que estemos viendo un debate político para poder discernir, desde alguien que tenga una posición de poder y nos esté queriendo también engañar con alguno de estos argumentos, eh, para justamente poder darnos cuenta, sobre todo cuando hay una intención deliberada. Y por supuesto darnos cuenta también nosotros si estamos razonando mal, por más que no sea con mala intención. A pesar de que entré tarde a la charla, muy claro. Bueno, qué bueno. Después igual ya sabes que esto queda grabado, queda subido, así que podés verla desde el comienzo. Igual va a haber, por supuesto, una segunda parte, porque todavía nos quedan algunas, unas poquitas, eh, pero como para poder darle un cierre. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias. Gracias Isabel, espero verte de vuelta por aquí. Qué bueno que pudiste conectarte nuevamente y será hasta la próxima semana a la misma hora. Nos vemos. Chau, chau.